Bueno, por buenos días, soy Víctor, está rodeado Carne Capilar. Por fin, después de mucho tiempo, hoy tengo tiempo a hacer el vídeo de presentación del canal. Aparte de que soy un desastre, de que no, no tuve tiempo a subir ningún vídeo ni a, ¿cómo se dice? Bueno, a veces me lío. De nada, que no hubo tiempo esta temporada, bueno. Llevo para intentar subir vídeos me parece estamos en 2025, en la primera corta de rulos de 2024 empecé a hacer los primeros vídeos y bueno, que hubo muchísimos acontecimientos, no había todo por ejemplo, en vez de salir debería salir por el de la esquina. Le vamos a dar para atrás. Bueno, sale. Es que cada vez que va más grande salen peor. Para eso no todos los lectores. Pero bueno, que me lío. Que, ¿sabes? No había todo ganado que, bueno, se fue comprando ahora. Pero bueno, para que, pues eso, que me lío. ¿Qué tal? Que, bueno, eso. Que vamos a hacer el vídeo de presentación por fin de la ganadería. Después de prácticamente más de un año. Porque, como os dije, llevamos desde primera corta de 2024 estuve haciendo vídeos, pero bueno, se lió bastante con el tema de que estuvimos aquí con un tema de cambio de ganado, de leche a carne, bueno, andamos con un tinglaus aún con esto. Y pasa el tiempo, ya es demasiado trabajo, pero bueno, me gustaría visibilizar un poco la ganadería y que se vea cómo se cría o cómo se hacen los alimentos desde que son así pequeños hasta, ¿sabes? Hasta que aparecen en tu plato cosas o se venden, o desde que nace hasta que es un producto cárnico, leche o carne o todo tipo del tema de lo que viene siendo el rural, vaya. Y bueno, ahora va a estar viendo los vídeos que tengo un problema que soy muy despistado, pero bueno, estaba pasando por aquí el toro para que veas. Este es el toro más grande que tengo. Y la verdad estoy muy contento con él. Muy buenas crías y nada, muy contento. Y bueno, pero bueno, ya habrá miles de vídeos de él por ahí que en más de un año, porque ahora mismo, bueno, como veis está el campo como está, porque pasamos un verano duro de calor y tal. Y nada, que ahora estamos complementando, ahora estamos a mediados de septiembre, pero eso, que hay que complementar con silos y todo el rollo tal, y con toda la vasulatura ahí para los terneros y todo el rollo este. Pero sí, que hubo así un año 2025 y llovió mucho en invierno, pero hubo, ¿cómo se dice? Que hizo muchísima calor de repente ahí en junio, julio y bueno, se secó así todo algo de repente y bueno, nosotros hicimos unas buenas cortas de hierba, pero bueno, hay gente que se les pasó algo, bueno, qué complicaciones, pero bueno. Y bueno, iba a empezar con la presentación, pero bueno, me hace gracia, ¿sabes? Mira, vaya terneros. Este año hay unos terneros buenísimos, pero bueno, os cuento algo la historia de cómo llegamos a este tinglao que hay aquí, porque bueno, es el trabajo de casi 2 años. Estas vacas, pero bueno, empecé con menos. Y nada, prácticamente nada, como os dije, siempre digo que soy Víctor, está viendo Carne Capilar, pero que bueno, así es como me llamo y el canal, como vais a ver, se llama Carne Capilar. Es la presentación del canal, por hacer algo de presentación, porque sabía que me iba a liar haciendo vídeos y tal. Y bueno, bueno, entre editarlos y que me ayude algo mi hermano, porque bueno, bueno, entre que no tengo paciencia y poco tiempo, pues me ayuda algo con el tema de la edición y para que sean algo más entretenidos. Y nada, entre trabajar y hacer vídeos, pues bueno, se va pasando el tiempo. Así que nada, básicamente nada, que soy Víctor Vilar Vázquez y nada, tengo 25 años y soy de aquí de Castedo, de San Juan de Barredo, aquí una parroquia de Castroverde. Iba a decir, estamos muy cerca de lo que viene siendo Lugo capital, estoy a 20 y algo kilómetros, 20 y pico, 25, 26 por ahí andaremos desde aquí. Y nada, estamos en el ayuntamiento de lado en Castroverde, de los mejores ayuntamientos de Galicia y de España. Estamos en los mejores sitios, estamos en la provincia de Lugo. Y nada, es muy buen sitio para la ganadería en extensivo y nada. Y estamos dando caña con eso.
Y básicamente, nada, que soy un tipo normal y corriente y nada, que me gusta mucho el tema de la ganadería y tal, y bueno, para que la gente que le guste esto y no tenga posibilidades de verlo, cómo se cría, cómo se tratan los animales y para igual sacar algún bulo y todo el tema de papeleos y tal y registros y bueno, permisos, trabajos de, vamos a hacer desde, se va a ver tanto todo el tema de problemas de la ganadería, aunque no vaya muy bien grabado, porque bueno, hay que, al fin y al cabo, hay que trabajar a mayores de grabar, bueno, hay que trabajar, que es, de esto no vivimos, pero bueno, me gusta hacer vídeos de los animales y bueno, temas de maquinaria y tal, y la gente le gusta. A mí me gusta, me gusta mucho el tema de los vídeos en YouTube, de ganadería y tal, bueno, ves diferentes tipos de ganadería por todo el mundo, con el tema de YouTube o internet o todo el tema que puedas buscar. Y en tema de las redes sociales. Y bueno, que me digo eso, que lo de siempre, que soy Víctor Vilata, que tengo 25 años, me pasa muchas veces que me despisto. Y nada, básicamente un tipo normal aquí de Castroverde, fui toda la vida aquí al colegio de Castroverde hasta la ESO, cuarto de ESO. Después el bachillerato, hice un bachillerato de por ciencias, bueno, cogí la rama de biología, química, el bachillerato científico, rama sanitaria. Que bueno, pues eso, que hice el bachillerato ahí en el Lucus Augusti, ahí en Lugo, Centro de Lugo. Y básicamente, nada, estoy viendo las vacas y nada, básicamente, para que veáis, tampoco no me veáis ahí siempre en la presentación, pero bueno, es lo que va a ver. Y nada, que eso, que en el Lucus Augusti, el bachillerato, todo el rollo y acabo del bachillerato. Pues del bachillerato no sabía muy bien qué hacer. Siempre quise ser ganadero desde pequeño, desde los 2-3 años que, nada, por medio de mi padre, bueno, siempre te va llevando el tema este. Y aparte, después de acabar el bachillerato, que estaba ahí indeciso, pues hice un ciclo de ganadería, agricultura y todo el rollo aquí en, ¿cómo se dice? En Coristanco, aquí en A Coruña, y en Fonteboa. Y nada, muy bien, estuve en Francia y bueno, con alternancias y entre, sabes, como es un ciclo, te permite estar trabajando con ganaderos que se dedican al tema del sector. Me pusieron en contacto con ganaderos de tema de limusín, fuimos a Francia a ver cómo, bueno, para que se vea diferentes formas de trabajar en el tema de la ganadería y nada. Y ahora básicamente estamos dando caña aquí con las vacas y poco más. No, y eso, que nada, esto, así que básicamente es un poco mi presentación y nada, que estamos aquí lo que viene siendo en fincas en propiedad de la familia y alquiladas y bueno, básicamente vivimos en familia, mis padres y mi hermano y yo, así que nada, una familia normal y corriente del rural aquí de Galicia. Y básicamente tenemos diferentes negocios, no es solo la ganadería, pero bueno, lo principal mío y de mi padre es el tema ganadero. Ahora mi padre está prácticamente, ahora de momento tenemos bastante trabajo porque estamos medio en transición. No solemos tener tantísimas cabezas de ganado, pero ahora sí que estamos pasando algo de 200 cabezas de ganado en total, pero bueno, no es lo normal. Bueno, pasamos algo bastante de 200 cabezas, pero bueno, no es normal. Normalmente es desde que empecé así a dar algo de caña, desde que acabé el ciclo hasta hoy, sobre ahí antes de la pandemia, por la pandemia y tal, 2019, 2020, que fue cuando saqué también, tengo los carnés de todo el tema de camiones y tal, de transportista, bueno, por el tema del ganado, para un futuro tener un camión, bueno, ¿sabes? Como había esa pérdida de tiempo en la pandemia, pues para no perder el tiempo de trabajar, bueno, pues por la noche sacaba los carnés y bueno, hice el CAPE y todo el jaleo este. Y además que este año que viene lo tengo que renovar, ahora que hacer otro examen y pagar, bueno, lo de siempre, pagar y pagar. Y nada, que básicamente es eso, pero bueno, no tengo nada apuntado, me estoy así acordando de cosas al momento y bueno, que eso, que aumentamos muchísimo estos últimos finales del 19, 20, por ahí, la pandemia es a principios de año, primavera, por ahí, aumentamos muchísimo en el ganado, porque al fin y al cabo
A ver, que me lío, pero bueno, nos dedicamos, lo debería tener apuntado para no liarme, pero bueno, va a ser un vídeo largo, pero para que veas más o menos de lo que va a tratar este casi 2 años, un año y pico, casi dos, de vídeos, que si no es un sinsentido de hacer vídeos aquí, o sea, no tuve tiempo, ni tiempo de hacer la edición. Mi hermano ahora va a empezar la carrera de ingeniero, ¿cómo se dice? Ingeniero agrícola, como mi madre, ¿vale? Y bueno, ahora, pero bueno, el bachillerato es complicado y bueno, hay que andar con cuidado y bueno, pues eso, que no hubo tiempo. Y nada, este es el principal negocio de mi padre y yo ahora prácticamente lo llevo yo solo porque estamos vendiendo las frisones y compramos, ya vais a ver en los vídeos, compramos una compra bastante grande de ganado. Bueno, en parte que hice un vídeo yendo a Francia a comprar 50 novillas y un novillo, bueno, que hicimos una compra grande y aumentamos mucho en las de leche y bueno, estamos vendiendo las de leche y bueno, se juntó ahora muchísimas cabezas de ganado, tanto para el terreno que tengo, a ver, que es buena tierra, pero quiero decir que muchísima carga ganadera y por eso ya estábamos planificando, siempre últimamente, desde el 2019 por ahí fuimos una ganadería mixta y de leche y carne y ahora nos vamos a pasar todo a limusín puro de francés. Son todas con carta francesa de Limous, de la zona propia de Limousin. Y el toro, bueno, un toro este grande se lo compré a un ganadero que está en Limousin español aquí. Es aquí de Xermade, ganadería Touza. Es muy buen toro, me salió muy bueno, por si ve el vídeo, pero muy buen toro. Estoy muy contento. Y el otro novillo que compré, bueno, estoy criando otros 3 para hacer un lote grande en otra finca que se va a hacer. Pero bueno, ya lo vais viendo, un lote bastante grande que vamos a hacer ahora. Vamos a aumentar bastante en estas vacas. Para ahora que estamos en 200 y pico, a veces mezclar, pero bueno, para andar, si seguimos así aumentando en propiedades y tal, alquilando y tal, seguramente para este proyecto es en un año sí estar pariendo todos los años, porque parimos, bueno, paran las vacas a enero, febrero, marzo, abril, ¿sabes? Principio de marzo, abril, principios de mayo, ¿sabes? Tenemos ahí 2 meses algo de paridad, que me gusta que paren en esa época por el tema de las moscas y tal, para que no tener mamitis ni problemas con los terneros en los ombligos o en el culo, el tema de las moscas, que es un animal pequeño pero te fastidia una vaca como nada, a un ternero. Y bueno, pero ya os iré explicando cómo hacemos las parideras y todo el jaleo pero bueno, es para en un principio, ¿cómo se dice? En un año y algo, si Dios nos ayuda, quiero decir, en 2026, estamos en 25, a final de 2026 sobre ahí, tener 200 vacas pariendo a principios de primavera sería lo ideal, pero bueno, poco a poco, que nunca se sabe tocar madera, pero de momento estamos así a un ritmo seguido, pero sin bloquear, ¿sabes? Estamos seguido trabajando, pero sin bloquear. Y básicamente es eso, como os dije, que aumentamos mucho, bueno, el tema de la ganadería. Bueno, os hablo de los diferentes negocios en un momento, porque, a ver, ahora mi hermano va a empezar ahora, mañana además, va a empezar con el tema ¿cómo se dice?, de ingeniero agrícola, la carrera, vaya, ingeniería agrícola, que es aquí en Lugo, al lado de veterinaria, tiene muy buena fama aquí. Y nada, que donde estudió mi madre también. Bueno, mi madre ahora cambió donde estaba antes, ahora estaba el conservatorio donde estudió mi madre, pero bueno, es igual. Que va a estudiar lo mismo, básicamente. No sé si se llama ahora agrónomo, bueno, porque tengo un primo que también se le dio bastante bien la carrera, bueno, recibió premios y tal. José, de aquí de Meda, aquí al lado, pero bueno, que ahora no sé si es agrícola o agrónomo, bueno, algo así tinglado es. Se lo preguntaré a mi hermano porque a ver, soy un desastre para eso. La verdad es que no presto mucha atención. Pero bueno, que nada, que eso, mi madre y mi hermano seguramente en un futuro se dedican al tema, mi madre prácticamente que tiene un tema de agriña, que se dedica a temas de proyectos de granjas y el tema de la paz y todo el rollo de mediciones de terrenos y temas de juzgado de tierras, de problemas del índice y bueno, todo el tinglado de lo que se dedica un ingeniero agrícola y agrónomo, todo eso. Y básicamente eso.
y después nos dedicamos un poco, bueno, ahora mismo tenemos un pequeño problema, un problema técnico, pero llevábamos casi 2 años, 3, con una casa rural, que tengo vídeos, porque a veces soy ganadero, pero a veces me toca hacer algo de cama y limpieza, ¿sabes? Se vienen sobre todo peregrinos, porque nos pasa el camino de Santiago entre la casa de mis abuelos y una que se compró ahí atrás, que está en el pueblo de al lado, donde está haciendo un pastizal y tal, pero bueno, ya iréis viendo vídeos. Y básicamente, sí, nos dedicamos a mi madre o el futuro y mi hermano en el futuro se dedican al tema de ingeniería agrícola. Tenemos una casa rural, Casa Maldente se llama. Ahora esta temporada estuvimos a tope todo este verano. Ahora septiembre y tal, llevamos así una semana con un problema técnico, pero bueno, creo que se va a solucionar, no va a haber problema. Pero bueno, estamos parados ahora mismo con la casa rural, pero seguramente a finales de año, principios, seguramente podamos volver a avanzar, pero bueno, hay un pequeño problema técnico y bueno, no pasa nada. Pero nos iba bastante bien, ahora estamos parados, pero bueno, teníamos una chica que se encargaba de limpiar y bueno, todo eso y tal, porque no dábamos abasto todo y bueno, cuando no podía lo hacíamos nosotros. Y había que atender, bueno, a los huéspedes y peregrinos y tal, que me pasa el camino primitivo por el medio del pueblo de mis abuelos. Y básicamente era eso, pero bueno, como os digo, estábamos algo parados. Pero bueno, ya teníamos una chica limpiando y bueno, que funcionaba bastante bien. Estábamos contentos con el negocio, pero bueno, ahora está algo parado. Así que básicamente nos dedicamos a ganadería, a ingeniería agrícola, mi madre y mi hermano en el futuro, y esa casa rural, Casa Maldente. Estábamos con muy buenas reseñas y muy buena puntuación, pero bueno, hubo un problema, pero bueno, vamos a volver a arrancar, esperemos para final de año, principios que vienen, y volver a generar empleo y dar caña, y bueno, no pasó nada. Y después, aparte del agrícola, ganadero tal, bueno, tenemos una pequeña parte de, os comento el tema de las hectáreas, y ya que os dije el tema del ganado, tenemos ahí una zona de, igual pasamos un poco de 10 hectáreas, de plantación, de pino, eucalipto y bueno, temas de estos. Nos dedicamos algo al tema forestal también, pero de plantación, de fincas que no valen o nos quedan lejos o son pequeñas, que no valen para el tema de vacas o agricultura y tal. Pues básicamente se plantan como están aquí los vecinos, bueno, aquí hay muchísima, aquí en Galicia hay, bueno, es rentable, bueno, cada uno mira tal, pero bueno, hay bastante plantación aquí de eucaliptus y nítens aquí sobre todo, porque el globus aquí no, por el tema de las heladas, hace bastante más frío, se da más en La Mariña y en Lugo, o en Coruña por ahí, pero bueno. Para nosotros de eucalipto prácticamente creo que hay 2 hectáreas y algo, 3, prácticamente es todo pino y árboles autóctonos y cosas de eso. Pero bueno, normalmente aquí es plantación de eucalipto. Pues bueno, es más fácil, cortes de 10 años, aquí hay muy buena producción de eucalipto. Y nada, nos dedicamos básicamente a eso y se me olvida de algo. Y después, aparte de ser algo ganaderos, mi madre, bueno, se dedica a sus cosas tal, y la casa rural y tal, tenemos un pequeño negocio que nunca me olvido, porque siempre me olvido, porque es el tema, esto ahora que mi padre que mi padre está para jubilarse y bueno, está como ayudante familiar, ahora que estoy como titular de la explotación, prácticamente está todo en mi nombre, pero bueno, está como ayudante familiar y tal, que bueno, por los años se podía jubilar, pero bueno, tiene que esperar a cumplir los 65 y bueno, todo el tinglado ese que bueno, para seguir pagando. Y nada, que él ahora se encarga más. También tenemos una pequeña instalación de paneles, bueno, no es una huerta solar grandísima, pero tenemos una pequeña instalación de paneles solares, estamos muy contentos y funciona muy bien. Y nada, es un complemento, bueno, un complemento gordo, pero bueno, sí, que no sé, está muy bien. Que bueno, complemento como el tema de la ganadería, porque bueno, no te ocupa demasiado tiempo. Pero bueno, seguramente a alguien que le interesa, pero tengo vídeos enseñándoles y tal, que tengo ahí las ovejas y desbrozando seguramente que aparezcan. Y bueno, es una instalación solar, tengo aquí apuntado, una instalación solar que da para 21 kilovatios, pero bueno, la potencia máxima contratada que estamos vendiendo, porque los paneles producen, bueno, como sabéis, son tipo girasol, los nuestros no son fijos, son grandes de estos tipo girasol, y van siguiendo el sol y bueno, van al tema del transformador, y el transformador lo manda a la red,
y normalmente estamos contratada la potencia máxima, estamos en 19,7 kilovatios, pero bueno, es lo que estamos mandando y estamos muy contentos. Lo suministramos, va directo a la red y nada, es un buen pellizco al final de mes, estamos muy contentos, la verdad. Y, y básicamente se lo vendemos aquí a una empresa, no me acuerdo, Solar, no sé qué, bueno, son de Barcelona, me parece, de Cataluña. Y nada, y básicamente es eso, son los negocios así más gordos así que tenemos. Y bueno, después hay 4 cosas por ahí, pero bueno, lo gordo son lo que el tema de la ganadería, mi madre en ingeniería agrícola de hacer proyectos y tal, y el tema de la casa rural, que esperemos arrancar a principios de año, el tema de los paneles solares. Y bueno, después somos la típica casa de Galicia, de Lugo, que tenemos el tema de huertos y cerdos y gallinas, conejos y todo el tema de ovejas que pastan por bajo de los paneles, por el tema de, ¿cómo se dice?, de subsistencia, vaya, iba a decir, de ser autosuficientes, vaya. Y nada, básicamente es eso, que nos dedicamos a eso. Y mi principal, a lo que, prácticamente lo que vais a ver de vídeos es relacionado con agricultura y ganadería, pero bueno, seguramente hay algo por medio de viajes, poco porque prácticamente me tiro la vida trabajando, pero bueno, algo de viajes por ahí y tal, y bueno, y fui ahí, no, hace mucho a Nueva Zelanda, pero bueno, grabé algo por ahí, pero bueno, os iré enseñando, a ver, como tal, seguramente me olvido mucho en este vídeo, quiero decir todo, pero bueno, y básicamente esa es la historia, que es de donde venimos, que bueno, que básicamente, a ver, que está donde estamos aquí, situados ahora mismo, estamos en el pueblo de Castell, dentro de la parroquia de San Juan de Barredo, pero en el ayuntamiento de Castroverde. Pero aquí en este pueblo, básicamente, aquí en Castell, mi hermano y yo somos la segunda generación aún, por eso os digo que no tenemos demasiada antigüedad, esto fue comprado ahí atrás, ¿sabes? No somos, en este pueblo no llevamos muchas generaciones. Y, y básicamente a esa base de comprar y todo el rollo este. Pero aquí, por ejemplo, para que os llevéis una idea, mis abuelos de aquí de Castell, los padres de mi padre, vaya, que uno era aquí de Serés, de una casa aquí de Serés, y otra, mi abuela era de Francelos, dentro de la parroquia, pero del otro pueblo. Y los dos, no sé cómo se dice en castellano, pero bueno, que era no eran mayorazos de la familia, no sé cómo se dice, no eran los más mayores, no se quedaban con la parte de la herencia, se les daba algo de dinero o tierras y se apartaban de la herencia. Bueno, funciona así. Y bueno, que al final esta casa donde vivo, porque seguramente la veáis, es una casa muy grande. Bueno, aquí antes en Galicia se llevaba el tema de que los animales estaban en el fondo de la casa y había una cocina tal, ¿sabes? Para el tema del calor y tal, pues bueno, cada vez con el calentamiento global, pues hará más calor, pero bueno, a ver, andamos en una zona de ahora mismo aquí donde estamos, en Castell, estaremos en una zona de, no quiero mentir, pero seguramente andaremos sobre los 650 metros. Tengo fincas propias, tengo alguna alquilada que baja de los 600 metros en Francelos, ahí debajo, que me parece que están a 590, pero bueno, estamos en una curva de nivel, quiero decir, de 600 metros a 800 y pico, ahí en la sierra donde tengo el otro lote, de donde venía ahí con el tractor de darles de comer a las otras, que bueno, esa finca debajo es todo mío, pero bueno, que eso, que andamos ahí en una curva de nivel de 600 metros, 800 y algo por ahí, y bueno, es básicamente eso, aquí en Castell, pero bueno, es igual. La casa de mis abuelos, de aquí, vaya, nuestra casa donde vivimos, que esa casa creo que no lo sé muy bien fijo, pero esa casa no pertenecía a unos tíos de mi abuela, la compraron, tanto mi casa y la propiedad fue todo comprado 2 generaciones atrás, porque el tema de mi casa y la propiedad, no toda, la gran mayoría de la propiedad era de una casa grande, que aquí, bueno, antes había tipo señores,
y había casas grandes y los otros eran tipo caseros, no sé cómo se dice en castellano. Aquí se dice caseiros, que bueno, le tenías que dar una parte del ternero, mitad de la cosecha, bueno, cosas de estas. Y, y nada, que eso hace no con mis abuelos, con los tíos de mi abuelo o algo así, que uno estaba emigrado en Cuba, para que veáis los inicios. Uno estaba emigrado en Cuba, que bueno, tenía una pareja de vacas y después compró otra pareja de vacas y en Cuba me parece que le fue bastante bien. Se casó ahí con la tía de mi abuela y tal, y bueno, no tuvieron hijos. Y había otro hermano de ese que era soltero y vivían ahí los tres. Y me parece que estaba la casa así de manga por hombro, pero bueno, después mi abuelo y mi padre, mis tíos y mi abuela y todo el rollo este, y mis tías, fueron arreglando la casa poco a poco y bueno, es como está hasta ahora. Pero para que os veáis que la propiedad esta pertenecía a una casa que aún es del que nos trabaja el tema de los tractores, vive en esa casa, que creo que era donde vivía la señora precisamente, que le llaman la señora de Cornes, que tenía bastante propiedad y casas y tal. Y la casa fijo, creo que fue comprada también junto con la propiedad. Pero bueno, venimos de ahí para que os hagáis una idea de al fin y al cabo eso, de unos tíos que fueron comprando algo, la casa y algo, y después mi abuelo y mi abuela fueron comprando fincas, mi padre fue comprando fincas y yo sigo comprando fincas, así que es un ciclo de, básicamente, nos dedicamos a eso, que cuando hay algo tal, pues lo más importante es la propiedad, de ir aumentando poco a poco sin bloquear, pero eso, estamos con eso. Y después, y básicamente creo que es la explicación, que para que veáis de dónde viene mi casa, de un tipo señora y que se la compran unos tíos que estaban como emigrados en Cuba, que bueno, es una historia, ¿sabes? Está así medio en el aire, pero creo que es así. Yo le pregunté a mi padre y me dice mi padre, no sé, mi padre tampoco, pero bueno, es algo así, que bueno, se compran esa casa y después se va comprando la propiedad toda de la señora y bueno, nos asentamos aquí. Y nada, y mi abuelo y mi abuela, que vienen de otro pueblo, se conocen y tal, y se vienen para esta casa de aquí de Casteu. Y nada, básicamente forman la familia, que supongo que mi padre y los hermanos de mi padre son los primeros que nacen en Casteu, siendo de mi familia, y mi hermano, después mi padre, quedó como heredero, bueno, después de repartir con los hermanos el tanto por ciento, bueno, rollos de herencia y tal, pero bueno, está todo repartido, nos pertenece solo a nosotros, a mi familia y a mi hermano, ¿vale? Y básicamente, no sé qué iba a decir, que eso, que, 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 que bueno, que quedó así, repartido y... Y nada, pues hasta ahora seguimos así. Que bueno, ¿qué quiere decir? Que prácticamente mi padre nació aquí y mi hermano y yo seremos la segunda generación nacida aquí. Básicamente, para que entendáis un poco cómo es el tinglao. Y así básicamente es eso. Y nada, que creo que no me olvido de nada, pero bueno, si me olvido, pues eso. Que y después mi padre y mi madre se casan porque mi madre es de donde está la casa rural, que es la que bueno, ahí bueno, mis abuelos, esa casa pertenecía, que ahí tenemos fincas donde va a ir el pastizal, donde está la casa rural y todo el rollo este, y la casa de mis abuelos, que es donde pasa el camino de Santiago. Y nada, bueno, mi abuelo vino del otro ayuntamiento de Cádabo para casarse, se casaron ahí con mi abuela y tal, después mi abuela eran dos hermanas y bueno, se quedó ahí mi abuela se repartió la herencia, que bueno, mi casa, la casa de mi padre, a ver, tampoco no eran, pero quiero decir, no, ninguno era, vinieron para esta casa porque ninguno era, no tenía mayorazo en ninguna casa de donde eran propios y tenían esta pequeña propiedad que era pequeña, después se fue comprando y la casa, que los tíos eran tíos de mi abuela y al no tener hijos, pues medio se quedó mi abuela de heredero y bueno, fueron comprando a base de comprar y gastar y bueno, lo de siempre. Y mis abuelos es más de lo mismo
que esa casa de Vilay fue comprada 2 generaciones para atrás de mi abuela, me parece, creo que era así. Y bueno, era una casa regular, sí, la verdad no vamos a mentir. Y, y bueno, salieron de esa época, estaba mi abuela y su hermana, y se repartió y quedó mi abuela cuidando de mi bisabuelo, que se murió con 93 años, 94, no me acuerdo, Paco. Y después se casó mi abuelo y vino para ahí, que bueno, mi abuelo también era hijo de madre soltera, bueno, un rollo ahí, que bueno, que eran gemelos, o sea, tiene una gemela, que bueno, pero bueno, era también una familia así media desestructurada, pero bueno, ahora mejor. Y bueno, se casaron los dos y la verdad sí que han trabajado muchísimo y es, por a ver, porque en Vilay tenemos de propiedad muy poco, porque está mal decirlo, pero sí, en Vilay sí que esta casa más o menos, porque bueno, fue comprada por el tema y no venían con algo de herencia, pero bueno, aunque no eran mayorazos, teníamos algo más de propiedad aquí, pero sí, en Vilay sí que era algo más desastre, sí que era una casa, bueno, de 20 y algo, si no era la más pobre, de la segunda más pobre, por ahí andar allí con otro vecino, que bueno, pero bueno, no por eso, no tiene nada que ver y poco a poco se fue comprando más cosas y bueno, y mi abuelo y mi abuela trabajaron muchísimo, claro, como a todos los abuelos seguramente de España, y nada, fueron comprando lo que más o menos hay por Vilalle, una casa que había pegada a la de mis abuelos y donde está la casa rural, fincas, lo que más pudieran comprar, porque a ver, aquí sí que nos dedicábamos, aquí había varios temas aquí en Castell, pero bueno, nos dedicábamos tema de ganadería y pero bueno, había algo de tema de molino y no precisamente nuestro, pero bueno, había algo para el tema de molino, había de carteros, mi padre fue algo cartero de joven, bueno, había diferentes temas aquí, pero en Vilay mi abuela no se dedicaba mucho a la ganadería porque no tenían propiedad, no tenían mucho que ofrecer, y me parece que tenía un caballo, un macho de estos, son una mula, y unas ovejas y una vaca, quiero decir, no, a ver, que cuantas más vacas tuvieron que cuando los otros tenían 20 y algo tal, me parece que tuvieron un 4 o 5, quiero decir, no eran ganaderos y agricultores, pero se dedicaban, había 4 fincas y que ahora aumentamos y las llevamos, ahora que veréis vídeos que vamos a Vilay y tal, pero a base de comprar, que no había, no, porque mi abuelo después andaba en temas de jornal y albañilería, carpintería, que es lo principal. Una carpintería grande que había aquí en Castellbell, trabajaba de empleado, después fue albañil y tal, y mi abuela era tema de costurera y bueno, cosas, bueno, diferentes trabajos que habían antes y bueno, se fue mejorando, pero bueno, mi madre sí que quería regular así, una casa de tipo raro, pero bueno, poco a poco se fue mejorando y bueno, más o menos ahora estamos mejor. Y nada, básicamente es lo principal de mi familia. Bueno, una parte importante de familia aquí de mi padre, por ejemplo, que no sé si fuimos, a ver si voy a tirar ahora aquí un farol, pero quiero decir, seríamos o la más grande o las de las familias más grandes, si seguimos siendo de las familias más grandes de España, no de grandes de tener, de grandes de número de personas, que mi padre, los abuelos aquí, bueno, los padres de mi padre, mis abuelos de aquí, tuvieron 17 hijos, pero una Juana creo que se llamaba, murió al poco de nacer o algún rollo así, y bueno, ahora quedan 16. Y básicamente es eso, que por curiosidad, bueno, pues cuando nacieron mi padre, con el tema de la dictadura y tal, bueno, pues nacieron en esa época y había medallas de esto de segunda familia, de vez que quedan de segundo, de terceros, después cuando eran todos los hermanos quedaron 2 o 3 años de primer, no sé si después hubo más familias, pero no sé si hay muchas familias que, por ejemplo, muchas mujeres que dieran a luz 17 hijos, no sé, igual estoy tirando un farol, pero creo que éramos de las, si no seguimos siendo de las más grandes de España, porque tengo familia por todos lados, ¿sabes? Tengo primos por todos lados. Y nada, no todos en España, pero bueno, tengo familia por todo el mundo, me voy a olvidar, de Estados Unidos, alguno que vive, bueno, por España muchísimos, por Suiza, primos en Noruega, Suecia, por ahí, algunos,
bueno, ciscallaos por ahí. Hay tanto en la parte de mi madre, hay familia, tenemos familia en Argentina también. Bueno, aquí en Galicia se emigró mucho el tema de Argentina y todo tal. Tengo bastante tema familia en Argentina y por parte de mi madre, y mi padre también, bueno, como dije, estuvo en Cuba. Bueno, aquí en Galicia hubo mucho en el tema del rural, hubo mucho tema de migrantes, y básicamente es un poco la historia de mi familia y poco más. No se me ocurre mucho más. Y el tema, lo principal, que es lo que dedico los vídeos, el tema de la ganadería. Básicamente, cuando empecé con esto así dando caña, llevamos, puedo decir, 5 años así, más o menos, al final del 19. Cuando a finales del 19 compré las primeras 16 limusinas en Francia, y el toro, que antes era un novillo, pero claro, ahora va para 5 años, tiene 4 años y algo. En el día de las letras gallegas, el 17 de mayo, cumple los 5. Y, y nada, que empezamos así. Y mi padre, cuando llegué, antes de comprar la limusina y tal, teníamos solo vacas de leche. Porque, bueno, mi abuelo tenía unas vacas de carne, algo cruzadas. Mi padre se pasó a las de leche y ahora volvemos para las de carne. Sí, es un ciclo, bueno, la vida es un ciclo. Y básicamente, que eso, que se me va a olvidar algo. Bueno, que cuando llegué aquí a mi casa sobre el 2019-2020, noviembre, diciembre, que se compraron las primeras vacas, que empecé a dar caña con esto de trabajar diario prácticamente. Últimamente estos 5 años trabajando diario, horas, pero bastantes horas y todos los días, haciendo algo siempre. Como ya veréis, se trabaja mucho. Pero quiero decir, pasamos, pues que no me acuerdo bien, pero mi padre, antes de comprar las limusinas, debíamos andar, sin exagerar nada, sobre 50 animales, por ahí. No habría muchísimo más. 52, 53, 54 en total de frisón de leche. Ahí por el de los finales del 19, por ahí. No habría mucho más. Después sí que aumentamos mucho en las de leche, porque, bueno, entre acabé Fontebuda y tal, bueno, hubo ahí que tal, sí que aumentamos en las de leche, empecé a trabajar y tal. Después me empecé a interesar por el tema de la carne. A mí me gustaba desde atrás, no me atrevía mucho por el tema de la carne, y gracias a Dios vine para una época, bueno, época histórica de precios de carne, y la verdad es que me ha sonreído la suerte. No es solo trabajar, hay que tener algo de suerte, y muy bien, acompañan los precios, acompaña todo, y nada, ponerle trabajo y poco más, así que. Pero bueno, sí, mi padre estaría igual, igual en el 2019 ya había más vacas, pero cuando empecé en 2018, cuando estaba igual en Fonteboa, creo, por esos años o tal, sí que habría en total sobre 50 y algo animales, y 50 y algo animales, y debía haber sobre 32 hectáreas. Es como nos manejábamos, más o menos por ahí. Y estos últimos años sí que fueron años de muchísimo trabajo, pero pasamos ahora mismo, hay muchísimas vacas, pero bueno, normalmente andamos en 100 y algo, 100 y pico, pero bueno, este año es exagerado, pero bueno, estamos, como vais a ver en los vídeos, vendiendo frisonas y todo el rollo, pero sí que pasamos algo de 200 y algo ni más, pero bueno, no es lo normal. Y nada, básicamente es eso, que pasamos de esas 50 algo vacas que tenía mi padre. Estos años estuvimos dando caña, 200 algo animales, pero vamos a bajar, en un futuro vamos seguramente a subir a 200 vacas, como os dije al principio, para paridera, pero bueno, de momento andaremos por 100 y algo animales. Cuando se vendan, pasaremos igual de 100 y algo animales, pero cuando se vengan todas las frisonas, que estamos en eso, ya iráis viendo en los vídeos, pero como os digo, son casi 2 años de vídeos. Y nada, que va a empezar a llover, que hoy es cuando tenía tiempo, que está el día así medio raro. Y básicamente es eso. Y en el tema de animales, bueno, pues que triplicamos prácticamente, o más de triplicamos. Pero bueno, es por el tema por unos momentos antes de vender las frisonas. Después andaremos en 100 y pico. Pero bueno, aumentamos mucho
pero no tenemos terreno para tanto animal. Y de terreno, esta parte estoy contando que ayer alquilé, me parece que son 4 hectáreas juntas, hay una, bueno, cerca de 5 y pico, 6 hectáreas a mayores, y sí que estamos pasando de 30 y algo hectáreas en 2019, por ahí cuando compré las primeras 16 limusinas del Toro. Estamos ahora estamos pasando de las 80 hectáreas, y ahí en el pastizal vamos a hacer una finca bastante grande, y bueno, esperemos que a principios del año que viene pasemos de las 100 hectáreas y nada, muy contento. Y a seguir trabajando, ¿no? Es como dice ¿cómo se dice? Creo que se llama. O sea, joder, es un economista aquí de Galicia, es muy gracioso, es un profesor, y siempre mi hermano, y para temas de, a mí, a mí en los videojuegos sí que me gusta ganar dinero, me gusta el dinero, me gusta comprar, me gusta vender, me gusta hacer todo tipo de cosas así, y me gusta ver mucho el tema de gente que te da consejos para ser mejor en tema administrativo, pero sí, de este que dice, todo es base de capitalismo, ahorro y trabajo duro, no hay otra cosa. Pues ese es Miguel Anxo Bastos, creo que es aquí de Galicia, es un tío grande. Y nada, que básicamente creo que no me queda nada más, y básicamente es algo nuestra historia, pero seguramente que me olvido de algo. Pero bueno, vais a ver, no quería hacerlo muy largo, pero bueno, siempre se lía uno de explicando, pero bueno, básicamente es eso. Y nada, poco más, vais a ver, pero bueno, esa es la historia, que seguramente se me olvide de algo, pero bueno, eso es lo que hay, al principio. Y después, nada, vais a ver todo tipo de compra básicamente, a ver, normalmente como hago trabajos y tal cual, no me lío tanto, pero bueno, ahora estoy pensando, debía igual tenerlo preparado, pero es que me daba pereza de escribir nada, porque bueno, hay que trabajar, no me voy a parar a hacer esto, si esto de YouTube si funciona, si no funciona tal, porque a ver, principalmente el tema de YouTube es para visibilizar la ganadería y tal, pero en un futuro, por si os interesa, sí que es pensado para independizar un poco del sector, y porque a ver, por lo general la leche se vende a fábrica de leche y bueno, no se transforma ni nada, y los terneros bueno, aquí es amigo, pero a ganado José, pero bueno, por medio intermediario de tanto de terneros pequeños como vacas viejas para matadero, y vacas gordas o vacas de leche viejas. En principio se vende así, que no es que sea un tratante, que estuve con ellos cuando fue el tema de Fontebú haciendo 2 meses de práctica, no sé cuánto, pasaban un mes o por ahí, un mes de prácticas, y nada, nos tratan muy bien, pero porque tienen participación en mataderos, y bueno, son grandes, son muy grandes, se dedican, pero bueno, no son tratantes, son a por mayor que, ¿sabes? Tienen participación en matadero, van a vacas por Portugal, Asturias, por toda Galicia, Castilla y León, bueno, son grandes, son contenedores de carretera, trailers, son muy grandes, matan muchísimas vacas todas las semanas, y bueno, suena raro, pero de matadero se dedican a eso, de compra-venta de ganado, matadero, muchísimos 400 o más terneros pequeños frisones, tienen, bueno, sí, montaron ahora un cebadero grande de 1000 terneros, pero sí, es muy buena gente y nos llevan muy bien. Y las primeras, no sé si fue por compromiso, pero las primeras 4 terneras que vendí porque esta es la tercera paridera, que hay por aquí terneros pequeños, os fijáis. Las 4 primeras se las vendí a ellos, y bueno, ahora cada vez hay más gente que interesada, y gracias a Dios, menos el último año pasado, que había muchísimos machos, creo que vendí, no sé, pero bueno, alguno para cebadero y tal. Pero bueno, el cebadero estaba a precio de vida, está estos años exagerados, cada vez hay menos ganaderos, cada vez hay menos apoyo a ganaderos, la gente joven no se queda en el campo, bueno, mucho trabajo, muchas horas y a veces poco recompensado, pero bueno, iremos mejorando poco a poco, por eso quiero hacer el tema del canal de YouTube, por el tema para que veas el tinglado, el trabajo, ¿sabes? Para que veas básicamente el trabajo que da de llegar, de nacer un ternero,
o de temas de agricultura y ganadería, todo el tema, todas las personas y todo lo que hay que hacer hasta que llega a tu plato, vaya en la ciudad, yo sé. Y bueno, después depende de los intermediarios, que es donde se sube el precio de la comida y tema de impuestos también. Pero bueno, básicamente que veáis lo inicial y lo principal de estos vídeos básicamente va a ser para independizarme un poco de esos intermediarios y prácticamente para preparar terneros que no vende para vida o vacas gordas, seguramente, ¿sabes? Para el tema de envasar vacío, de entrecot, de chuletón. Se estaba metiendo aquí un ternero pequeño con esa novilla. Y con entrecot, de chuletón, de todo tipo de carne de la canal picada, vaya, de tema de hamburguesas y tal, que hacer un tema de transformación de carne envasada al vacío y ponerle carne carvilar y encontrar ahí 4 historias y que se vea, para sacar los intermediarios de encima, de que se vea desde el pasto, que están, ahora mismo estoy complementando porque da, desde tal, del pasto a tu mesa, básicamente. Ese es el eslogan, del pasto a tu mesa, para que veas cómo es la transformación de la carne de vacuno, prácticamente, básicamente, que es a lo que nos dedicamos a partir de este año, que nos sacamos de la leche, definitivamente. Y básicamente es eso. Y se me olvidó algo más, pero no me acuerdo. Ah, bueno, y aparte de que, bueno, si le saco algo del canal también, mejor así que suscribiros. Pero sí, no, es principalmente por el tema de la venta y transformación de la carne de nuestras vacas y poder seguir aumentando. Y como hicimos estos años, de hace 5 años que llevo con este tema de aumentar de 50 a casi 200 y algo animales, de 30 a 80 y algo hectáreas, y seguir aumentando y poder coger más terreno y pasar de una situación de ser una granja pequeña a nada, pasar a ser un gran imperio ganadero. No, pero bueno, pasar de ser una familia una familia ganadera pequeña, pues que llevábamos ya ahora 5 años dando caña, pero ahora tan pequeños ya no somos, vaya. Pero quiero decir, de 5 años atrás, de pasar de una situación de familia ganadera de granja normal y pequeña, mediana, a ser alguien, bueno, quiero decir, poder dar empleo en el rural, hacer puestos de trabajo, de criar ganado en extensivo, como están estas, todo en extensivo todo el año, carne de primera calidad, con la mejor raza del mundo y limusín, y está muy bueno. Ya os diré todas las características que tiene esta raza, pero es increíble en tema de estructura ósea, partos, patas, ubres, buenas madres, lo mejor. Para tener 200 vacas pariendo tienes que tener una vaca independiente y productiva, tanto rústica como al final productiva, que dé buenas canales, buenos terneros, y después de una vida de producción que en los últimos partos que salga una vaca cebada gorda y fuerte, que valga como para vender como vaca vieja de chuletones y cosas de estas. Y nada, esta raza estoy muy contento, pero bueno, lo que no se venda para vida, en principio nos dedicamos a vender para vida. Y bueno, ya veremos cómo se va evolucionando el tiempo, que estas ideas pueden venir tiempos malos, porque estamos en tiempos de vacas gordas, pero bueno, pueden venir tiempos de vacas flacas, quiero decir. Y nada, pero bueno, esa base de trabajo y nada, ya os iré explicando en los vídeos cómo vamos trabajando y dando caña y el trabajo que da de preparar la comida y siempre, si puede ser, gastar producto español. De kilómetro cero, producto español, sin tener que mirar en las etiquetas si viene de otros países a tomar por culo, que nada. Aparte de que tratan mal de esos países, a bajos precios, bajos salarios, como sabéis, y muchas veces son empresas españolas que van a ir a otros sitios, pero bueno, es igual. Que de mirar que sea todo origen España, que a veces vale más pagar un poquitín más si sea, porque la mejor tanto carne como leche, como hortalizas, verduras, todo tipo de trigos y lechugas y todo, tomates y melones, sandías y todo lo que hay por ahí,
lo mejor es español, europeo. No vais a encontrar otra calidad igual que en países que vengan de fuera, porque aquí nos exigen hasta decir basta, es decir, estamos aquí con inspección, medicamentos, bienestar animal, todo. Tema de verduras no controlo, pero seguramente sea el mismo tema. Y la verdad es que aquí la alimentación que se produce, los alimentos que producen en España, en Europa, tal, por los dentro de la Unión Europea, de lo mejor, de tanto, ¿sabes?, sanitariamente, como de calidad, como de todo. Sino cuando se traen de miles de kilómetros cosas que salen aquí más baratas es raro. Bueno, así que nada, básicamente es eso, que nos vamos a dedicar a eso, a lo que hago siempre, que es trabajar, pero quiero decir, voy a poner el capucho, que está empezando a llover, y básicamente es eso. Pero bueno, no he tenido otro tiempo para grabar, si no hago esta presentación nunca, y por eso elegí este día, porque no, ahora a la tarde no tengo nada que hacer hasta las 7. Así que nada, básicamente vais a ver esto: ganado, vacas, locuras, de papeleo, hasta problemas de fincas, problemas de marcos, de lindes, vaya, problemas de algún tema, problema vecinal, hay de todo. En el rural hay de todo, de tormentas, de estropear fincas, de vacas que se enferman, problemas de vacas, todo lo que se hace a una vaca desde que nace hasta que se mata matadero, o se transforma, o se muere, que hay de todo. No dejan de ser animales, son como personas, básicamente son seres vivos. Y todo el tema ese, toda la trazabilidad de la carne esta, ¿qué tal? Y básicamente vamos a hacer tanto cierres de fincas, como estuvimos haciendo este año, transformación de montes a prados, problemas del tema forestal, tema de los incendios. Hablo de todo, hablo de todo últimamente, de cómo hacemos de cortafuegos, mira, esta finca es el mejor, cómo hacemos de cortafuegos, que están aquí las vacas y todo, está aquí el cerrado y todo tal, cómo hacemos de cortafuegos. Por lo menos, ¿sabes? Si arde aquí, no arde aquí, ¿sabes? Son 3 hectáreas y pico de saltar, pero sí. Cómo hacemos de cortafuegos los ganaderos y la importancia del rural dentro de España, que cada vez se está abandonando más, y sobre todo, ves, en tema de incendios, o en tema de seguridad alimentaria, o en tema de calidad, o en temas de, quiero decir, de ser autosuficiente. Es un país, porque un país, cuando, sobre todo en el sector primario, cuando deja de ser autosuficiente y tiene que empezar a depender de otros sectores primarios de otros países, el final se avecina, porque no podemos estar así. Y bueno, todas las problemáticas que nos que estamos aquí, todas las problemáticas dentro del sector rural, o del sector primario y en el rural, y temas de que se dice no es idílico, vaya. A mí me gusta, pero a ver, no es idílico vivir en el sector o en el rural, que bueno, temas de permisos, y bueno, ya os iré hablando todo el problemática que tengo para problemas, o tanto para transformar carne tipo de esta a ponerla en el plato, que al fin y al cabo es un trabajo que tiene que gustar, pero bueno, son muchas horas y mucho trabajo. Pero bueno, vais a ver temas de maquinaria, que a quien le guste, va a haber algo de todo: maquinaria, ganadería, compras de fincas, venta de ganado. Bueno, desde hacer un papel hasta lo más básico de hacer una finca, y sacar las primeras piedras para sembrar la hierba, y sacar las cepas y preparar toda la maleza, y sembrar una finca. Y desde que siembras una finca, criar ganado hasta que se vende, hasta que tienes que hacer papeleo para el ganado y permisos y todo. Así que nada, básicamente va a ser eso. Seguramente me olvido de algo, pero creo que es una presentación, creo que no me olvido de nada, pero lo mejor que pude hacer es básicamente a esos negocios a los que nos dedicamos, y que dentro de poco esperemos que a transformar carne y vender por internet, y ojalá funcione el canal de YouTube, porque
a ver si le podemos monetizar algo, ¿sabes? Sacarle algo. Porque al fin y al cabo, como siempre digo, un día nada más, un euro más. Nadie, ¿sabes? Nadie hace nada gratis. Que no estamos aquí para pasar tiempo. Así que nada, básicamente es eso. Vais a ver escenas como esto y como hoy, que está, me cago en 10 que me estoy mojando aquí, así que nada, me voy para casa, que estas quedan, a ver, yo les complemento con rulos y tal, y tengo que llevar hay unos rulos para las frisonas que me quedan bastantes aún por vender, pero bueno, ya veréis en los vídeos que vamos a ir vendiendo y comprando, y si funciona todo bien, vamos a comprar ahora últimamente nos dedicamos a comprar algo vacas en Francia y traer para aquí, pero bueno, negocios a futuro, ¿sabes? Son negocios a futuro, quiero decir, no salió muy bien esta compra, no quiere decir que salga todo igual, pero bueno, nunca se sabe de transformación, de compra-venta, de traer, buscar buenos animales en las ganaderías, porque ahora, bueno, quieres que no, algún contacto te vas quedando, y de buscar buenos animales, de importar, por ejemplo, esta raza Limousin, para mí es de lo mejor que hay. Aquí en Galicia está cogiendo muchísimo impulso y en Francia esto es todo genética francesa, lo que tengo es todo genética francesa. De Limousin es todo, después animales, de caso, os enseñaré razas de todo lo que tengo, pero bueno. Aquí Limousin es genética francesa, propias de Limous. Veréis el vídeo, que no engaño a nadie, las cartas, de dónde son compradas, por si alguno me quiere comprar vacas para vida o novillos para padres, y todo del centro de Francia, bueno, hay una ganadería que compramos en los Pirineos, pero bueno, está dentro de la asociación del Limousin francés y con carta y con todo, y bien cuidadas, y creo que está más o menos, intento tener todo bien, aunque pase algo por ahí, porque al fin y al cabo son animales. Y nada, todas compradas en granjas, los toros comprados en el centro de Lanús, de selección de Limousin en Francia, de Interlin y todo el jaleo este, y nada, seguramente sea un próximo negocio. Ahora mismo no es gran negocio porque está el tema del ganado que vale más una vaca que un Dacia Sandero, es alucinante, que vale más que un coche. Pero bueno, en un futuro que si se pasó igual este temporal, que cada vez somos menos, y claro, cuando hay oferta, ¿sabes? Cuando hay demanda y no hay oferta, pues los precios suben. Pero bueno, la carne se está poniendo, la verdad, para el consumidor por las nubes. Pero todo tanto nos cuesta a nosotros los animales como cuesta criarlos. Eso hay que verlo también. Así que nada, vámonos que nos estamos mojando y tengo más que hacer. Y básicamente esa es la presentación, seguro que me olvido de algo, pero bueno, va a haber temas con veterinarios, con maderistas, con de todo, de palas, de camiones, de coches, de tractores, va a haber de todo, de viajes, algo de viajes. Poco, porque como dije me tiro la vida trabajando, pero bueno, algo por ahí se sale, pero bueno, poco. Y eso básicamente es lo que vais a ver. Y así que nada, espero que os gusten estos vídeos. A veces soy un pesado como hoy, pero bueno, me gusta que quede claro, el que lo quiera ver bien, el que lo quiera que saltar, que lo salte, que empiece a ver los vídeos, para que os enterarais de que va a haber ahí un cambio de ganado, de frisón a Limousin, que éramos una granja mixta, pasábamos ahora a granja de carne, y nada. Básicamente es eso, los trabajos que se hacían antes, los que se van a estar haciendo ahora, los cambios que hay que ahora vamos a ser carne pura, vamos a empezar con el tema de la transformación, como os dije, por eso hago los vídeos y todo el rollo este. Y nada, espero que el canal vaya creciendo, os gusten los vídeos, y si no os gustan, ponerme en los comentarios a ver qué es lo que más os guste, porque a veces grabo de mala manera, tengo que trabajar, no es solo, ¿sabes? No solo es grabar, tengo que, a veces un peligro, pero bueno, intento grabar todo, pero no grabo todo porque hay días que no tengo ganas y otros días que hay muchísimo trabajo y no puedo. Pero intento grabar lo máximo posible, pero bueno, a veces hay que grabar con sentido, que a veces estás trabajando, no voy a grabar todo. Este móvil que estoy grabando ahora, llevo 2 años, 1 año y pico grabando con él, ya le cambié 2 veces el protector, lo tengo cacharrado de todo. Sé que igual no es la mejor calidad de vídeo,
pero es lo que hay, no quiero tampoco, sabes, tengo muchísimo que gastar y ahora mucho que pagar y muchas facturas para andar gastando en estas cosas, pero bueno, quiero decir, es un inicio, así que espero que os gusten los vídeos, aunque vayan así algo achafallados, pero es lo que hay y estamos empezando con el tema de editar. No son muy buenos, me ayuda mi hermano, pero bueno, es lo que hay. No, de momento no me pidáis demasiado. Así que si os gusta, bien, y si no os gusta, pues ver otra cosa, que a mí me es igual. Quiero decir, iremos mejorando poco a poco y punto. Por lo menos di el paso hoy, que tengo tiempo, que me estoy mojando por eso. Y por eso di el paso de hacer la presentación después de casi... desde primera corta, seguramente, creo. Fue la primera corta de Rulos de 2024. Estamos en septiembre de 2025, así que ya me diréis. Y ahora es este invierno sí o sí. Bueno, estuvimos cerrando y tal, y bueno, hubo aquí trabajo para 34 personas, hubo trabajo para 40 personas y trabajamos unos pocos. Bueno, y básicamente es eso. Así que nada, vámonos a ir, que estaban aquí, vienen aquí a beber algo. Tan gordas como lobos. Pero bueno, lo principal va a ver así vacas y mira el toro. Y cosas de estas que no me vais a ver mucho hablando, pero bueno. Eso, que es lo que va a estar. Así que nada, espero que os gusten los vídeos y poco más. Así que nada, es que lo digo siempre al final de los vídeos, para no ser menos de esta. Así que nada, dale a like, suscríbete, comparte y bueno, que espero que os gusten los vídeos y nada, así que nada, lo más importante, suscribíos y apoyad al rural y a un chaval de 25 años que empieza, llevo desde que tengo 2-3 años, pero bueno, quiero decir, que empieza a dar caña con el tema este de la ganadería y los problemas de un joven en un rural, que cada vez se abandona. Así que nada, por muchas gracias por ver los vídeos, esta es la presentación y nada, dale a suscribir y espero que os gusten, así que nada. Voy a hacer un pequeño vídeo ahora de 3 minutos de las cosas que van a ir pasando sobre este año y pico 2. Y espero que os guste y... Así que nada, como digo siempre, un día más, un euro más, que hay que seguir trabajando, que no hay que hacer. Venga. With my swagger, hop in that window, I got places to go. People to see, time is precious. I look at my Cartier out of control. Just like my mind where I'm going, the women, the shorties know nothing but clothes. No stopping at my Pirelli's on. Unlike my jewelry that's always on. I know the storm is coming, my pockets keep telling me it's gonna shower. Call up my homies, it's on and popping the night cause it's meant to be ours. We keep a fadeaway shot cause we ballin' this platinum Patron every hour. Look mama, ow, you just like the flowers. Girl, you the truth with all that goody power. Beautiful to be, it's going down. From the top of the pole, I watch her go. She got me throwing my money up. Ain't nothing more beautiful to me. It's going down. Hey, Charlie must know I'm the man. My money lover like a #1 fan. Don't open my mouth, let her talk to my fans. My Benjamin Franklin's. A couple of grands, I got rubber bands. My paper planes making a dance. Get dirty all night, that's part of my. We building castles that's made out of. She's amazing, I'm fire blazing, hotter than Cajun. Girl, won't you move a little closer? Time to get paid, it's maximum wage. That body belong on a poster. I'm in the days, that bottom is waving at me like, damn it, I know you. You run the show like a gun out of holster. Tell me whatever and I'll be your chauffeur. Beautiful to be, it's going down. From the top of the pole, I watch her go. She got me throwing my money up.